Entonces ya voy a proyectar y empezamos. ¿Listo? Dime, Anita. Yo no sé, veo como poquita gente hoy. Pues yo 56, o sea, no están tantos, pero Sí, sí. sí está como. Yo no sé, estos muchachos dijeron como no, Halloween, ya casi llega la Navidad, ellos no quieren trabajar. No, pero es que eso sucede como que mucho. Ya el teléfono 4 ya muchos Sí, tenido va evolucionando ahí cosas. de manera negativa. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, entonces vamos a iniciar hoy, chicos. Yo me disculpo de antemano, estoy súper agripada, entonces mi voz puede que no sea la mejor, pero ténganme paciencia. Entonces, el día de hoy tenemos las citas 1 de la tarea 4 de reacciones, y el tema que vamos a trabajar el día de hoy, de reacciones químicas de balanceo. En esta cita nos encontramos la profe Ana, la profe Natalia, mi persona que soy Laura, el profe Johnny, yo. Pues para el día de hoy tenemos programado primero hablar de qué son las reacciones químicas y los tipos de reacciones para aprender cómo clasificarlas. Luego hablamos de balanceo de reacciones, entonces tenemos que hablar de la ley de la conservación de la masa y vamos a trabajar el balanceo por tanteo. Y por último vamos a practicar un ejercicio en Word. Primero que todo, ¿qué es una reacción química? Una reacción química es todo proceso en el que una o más sustancias que nosotros vamos a llamar reactivos sufren transformaciones para convertirse en otra u otras que vamos a llamar productos. Entonces, todo lo que tengamos al inicio vamos a llamarlo como reactivos y después de la transformación vamos a llamarlo productos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, esta es la manera en que nosotros escribiríamos o, con simbología una reacción química y nosotros a esto que está acá le llamamos una ecuación química. Y en la ecuación nosotros tenemos que antes de la flecha, voy a buscar el puntero, un segundo, antes de la flecha nosotros tenemos los reactivos, que en este caso serían metano y oxígeno, y después de la flecha vamos a tener los productos, que en este caso serían CO2 y agua. Y como vemos, aunque sigo teniendo carbono en ambos lados, me sigue apareciendo el hidrógeno en ambos lados, pues ellos están estructurados o reorganizados de una manera diferente, de tal forma que se han transformado en otros productos. ¿Qué símbolos utilizamos nosotros? Entonces aquí recordamos que entonces nuevamente acá tenemos los productos y esta flechita nos va a decir a nosotros o lo vamos a leer como que algo produce otra cosa. Entonces si yo fuese a leer esta reacción yo diría que una, una mol de PbNO3,2 reacciona con yoduro de potasio para producir PbI2 y nitrato de potasio. Entonces siempre que vamos a esta flecha nos está indicando que estamos produciendo. También dentro de los símbolos vamos a tener este número grandecito que aparece acá, que es lo que nosotros llamamos el coeficiente estequiométrico. Ese coeficiente que me dice a mí cuántas moléculas yo voy a tener de él. Me voy a volver al anterior un momentico, porque aquí nosotros tenemos, por ejemplo, que tenemos una sola molécula de metano, que la vemos acá representada, en colores, una sola, pero si nosotros miramos este símbolo, que es el coeficiente estequiométrico, nos dice 2, y cuando chequeamos la representación, vemos que tenemos dos moléculas de oxígeno. Entonces, este símbolo grande que tenemos acá siempre nos va a representar cuántas de esa molécula yo tengo en la reacción. Entonces, este me dice dos moléculas de agua. Ah, claro, mira, aquí tengo una molécula de agua que tiene esta estructura, pero yo debo colocar dos para que mi reacción tenga sentido. Y ese numerito es el que nosotros le vamos a llamar el coeficiente estequiométrico.
Otros símbolos que nosotros vamos a encontrar son los estados de los diferentes compuestos que encontramos en la reacción. Entonces nosotros tenemos los estados de agregación y ellos tienen unos respectivos símbolos. Se van a encontrar que aparece la S que es sólido, aparece el AC que es acuoso, que lo tenemos acá, tenemos otra vez la S de sólido y otros dos símbolos que en esta reacción no teníamos, que eran líquido, la L, y G de gaseoso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una reacción con algo cuando nos dicen como que debemos trabajar con algo en estado líquido que en estado sólido. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que en las ecuaciones químicas, pues nosotros estamos, es como viendo una receta. Y esta receta nos dice a nosotros cómo debo encontrar yo el reactivo para poder realizar la reacción. Entonces, este nos dice, ah, mira, úsalo en estado sólido, en estado líquido, gaseoso o acuoso. O también nos dice, después de que hagas todo eso, lo que vas a obtener se va a producir en estado sólido. Es decir, vas a obtener un sólido. Bueno, ahora vamos a clasificar todas estas reacciones porque nosotros les mostramos varios ejemplos, pero resulta que dependiendo de las características de cada reacción, yo puedo clasificarlas según lo que estas reacciones hacen. Y la primera que nosotros vamos a trabajar es la reacción de síntesis o composición, en Profe donde, Lau, qué pena interrumpirte. Si de pronto dime, sientes que te cansas mucho la voz, me dices y yo te relevo ahí. dale, profe, gracias, Listo. tranqui. Entonces, tenemos que la reacción de síntesis nos va a decir a nosotros que dos compuestos simples reaccionan para formar un compuesto más complejo. Entonces, tengo dos compuestos al que le voy a llamar el compuesto A y el compuesto B. Y yo digo, A está reaccionando con B. Y recuerden que esta flechita es producir y me va a producir AB. ¿Correcto? Un ejemplo de esta reacción es la que tenemos nosotros acá abajo. Tenemos el magnesio. Tenemos que el magnesio reacciona con oxígeno para producir óxido de magnesio. Entonces, la clave para nosotros poder identificar una reacción de síntesis o composición es que después de la flecha yo tenga un compuesto y antes de la flecha tenga dos o más. Miren, aquí tenía dos compuestos y después de la flecha tengo solamente uno. Entonces, como sinteticé, uní las cosas para formar uno solo. ¿Cómo vamos a ahí? Con respecto a las reacciones. Bueno, entonces voy a seguir con la reacción de descomposición. Y resulta que esta reacción hace todo lo contrario a la reacción de síntesis. En esta reacción yo tenía el compuesto complejo y este se va a dividir en otros dos que son más sencillos. Puede dividirse en dos o tres. Entonces tenemos acá este compuesto que se va a dividir en cloruro de potasio y oxígeno. Entonces, así como la regla anterior era mirar que se formara solo uno, acá tenemos uno solo inicial, que es este que tenemos acá, y lo voy a dividir en dos o más. Esa es la regla para este sistema. Entonces ya llevamos dos tipos de reacciones, llevamos la reacción de síntesis y llevamos la reacción de descomposición. Ahora vamos a ir a la reacción de sustitución o desplazamiento. Desde la reacción de sustitución, nosotros lo que tenemos es que vamos a mover un grupo o un átomo a otra molécula. Entonces, espérenme aquí. Listo. Entonces, voy a coger este de acá y hagan de cuenta que llegó algo y ¡pum! Lo empujó y lo mandó a volar para el otro lado. Entonces, ahí vemos nosotros que aquí va a aparecer es en esta de acá. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un desplazamiento. Lanzamos uno
a otro lugar. Entonces, un átomo o un grupo de átomos, que también funciona con grupos, es reemplazado por otro. Una molécula es reemplazada por otro o es enviado a otro. Un ejemplo, tenemos acá el zinc, que reacciona con ácido clorhídrico para formar cloruro de zinc más agua. Si nosotros vemos el cloro, acá se fue y se unió al zinc, formando un nuevo compuesto. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Listo. Profe Sebas, ¿me puedes ayudar un momentico, por favor? Listo, profe, ya mismo. Vale. Tú me dices si dejo de presentar o no. Profe, bueno, utilizo las mismas, yo creo que más bien yo las manejo, ¿listo? Listo. Ya, ya. Listo, chicos. Entonces, hasta ahora, mientras el profe Sebas comparte, llevamos dos tipos de reacciones: síntesis, descomposición, perdón, y una tercera, que es desplazamiento. Ahora vamos a mirar la siguiente. Ya, arreglamos un segundito, yo voy a compartir. Dale, dale, tranquilo. Yo estoy aquí esperando. Profesoras, ahí te envié al WhatsApp el archivo. Sí, sí, yo ya, él ya lo Ya tenía, las profe, tenía, ya las gracias. tenía, sino que Ah, ya, o sea, te estaba hablando. me estoy pasando, en este momento me estoy pasando el computador. Dale. Entonces, ven, mientras tanto, yo igual te termino de mostrar eso. Bueno, ya me falta un minuto. No, mientras Ok, tanto yo les voy diciendo que recuerden que hay que confirmar asistencia. Entonces se hace por el campus. Lo mismo de siempre, chicos. ¿Listo? ¿Ya ven mi pantalla? Sí, chicos. Ok, bueno. Un segundito que mi computador es un poco lento, pero ya. Bien, entonces, la profe Lau les estaba hablando de los tipos de reacciones químicas que existen. Les habló pues de la reacción de síntesis, en la cual dos compuestos o más se unen para formar uno solo, ¿sí? Les habló de la reacción de descomposición, que es como el proceso contrario a la síntesis, en el cual tenemos un solo compuesto inicialmente y este en los productos ya pasa a ser dos o pueden ser tres, ¿ya? Simplemente pasas de tener uno a varios. Y entonces ahora tenemos lo que son las reacciones de sustitución o de desplazamiento. Si observamos en el ejemplo, la letra A toma el lugar de la letra C, desplazando a la letra C, dejándola solita y quedando ella pues unida con la letra B, como vemos acá. ¿Ya? Entonces, ¿de qué consiste una reacción de sustitución o desplazamiento? Precisamente eso. Un elemento o compuesto que está inicialmente solo y uno o un par de elementos que sí están enlazados entre ellos formando un compuesto, intercambian con el que está solo y al final, pues, uno de los que inicialmente estaba enlazado o formando compuesto termina estando solo, en este caso es la C, ¿sí? Digamos que un ejemplo coloquial para este tipo de reacciones puede ser como cuando una persona llega y le quita la pareja a otra, ¿sí? Por ejemplo, observemos que B y C son pareja, están enlazados, y eh, A, pues en este momento está solo. Después de que ocurre la reacción química en los productos, A ahora se quedó con B, formando un compuesto, formando un enlace, y C, pues se quedó solo, ¿sí? Entonces, como cuando el parcero le quita la novia a uno. Uy, Bien, no. en el ejemplo que tenemos abajo, tenemos el zinc metálico, que está solo, y está reaccionando con ácido clorhídrico, ¿sí? En ese caso, pues el hidrógeno está unido al cloro,
pero después de que ocurre la reacción química, observamos que ya el hidrógeno no está unido al cloro, ¿sí? Ahora el hidrógeno está solo. ¿Quién está unido al cloro ahora? El zinc, que en un principio en los reactivos estaba solo, ¿sí? Entonces, precisamente lo que hizo fue desplazar al hidrógeno, dejándolo sin pareja, por decirlo de alguna manera, y quedándose él en su lugar con el cloro, ¿sí? Formando cloruro de zinc y pues hidrógeno molecular. Bien, no, los ejemplos son porque así me lo aprendí yo la primera vez que lo aprendí, entonces uno dice, bueno, es más fácil así con ese tipo de comparaciones. Bien, analicemos un poquito acerca de las reacciones de doble sustitución o de intercambio. Entonces, observe que inicialmente A está enlazado con B y C está enlazado con D. Después de que ocurre la reacción química, resulta que A ahora está enlazado con D y C está enlazado con B. Entonces, eso es como esas personas que les gusta intercambiar pareja, por decirlo así, ¿sí? Eran dos parejas y al final terminaron combinados ahí todos con todos. Obviamente hay ciertas, digamos, restricciones químicas en las que no podemos combinarnos todos con todos, ¿sí? Por aspectos pues, de cargas y de neutralizar la carga de la molécula. Pero sí es algo así como felices los cuatro, como dice Ana María. Entonces, analicemos el ejemplo, ¿sí? Inicialmente tenemos el yoduro de potasio, que es la K enlazada con la I, y tenemos nitrato de plomo, que es todo ese ion NO3 enlazado con el Pb, ¿sí? Después de eso, después de que ocurre la reacción química, en los productos observamos que el ion NO3 ya no está enlazado con el Pb como inicialmente, o sea, no es la misma novia con la que venía. Ahora resulta que está con la K, ¿sí? Y el plomo se quedó con la pareja que tenía la K, se quedó con el yodo, formando pues dos diferentes compuestos. Entonces, en este caso, perdón, en este caso pasamos de tener dos compuestos iniciales a otros dos compuestos, pero completamente distintos, ¿sí? Y a diferencia de la reacción anterior, nadie queda solo. Todo el tiempo están emparejados, por decirlo de alguna manera. O sea, todo el tiempo los elementos están enlazados formando compuestos, pero intercambian el otro elemento con el que se combinan. Bien, entonces aquí hay como un breve repaso. Entonces vamos a ver por el chat qué tipo de reacción sería la primera, ¿sí? Observemos que A más B forma AB. Entonces, díganme por el chat qué tipo de reacción vendría siendo eso. Pero eso, muy bien, Kelly. Síntesis. No, muy bien, Anderson, síntesis. Bueno, síntesis, no, pero sí es síntesis. Muy bien, Diana, exacto. Es una reacción de síntesis porque inicialmente teníamos dos elementos separados y después de reaccionar se convirtieron en uno solo. ¿Ya? Ay, ¿qué pasó aquí? Profe, Síntesis. debes cliquear eso para que Sí, se ya. aparezca. Bien. Listo. La segunda reacción, entonces, ¿de qué tipo sería? Tenemos un compuesto, dos elementos unidos. Ajá, muy bien. Descomposición. No me dejan ni explicar y ya están respondiendo. Esta gente está muy pila. Descomposición. ¿Sí? Inicialmente estaban juntos y ahora están separados. ¿Ya? Bien. La tercera, analicen nuevamente que la C está sola y después de la reacción química, después de la rumba ya no está sola, la que está sola es B. Exacto. Es una sustitución o desplazamiento. Ambos nombres son correctos para esto, ¿listo? Y finalmente, pues es la última que acabé de explicar. Inicialmente todos estaban... inicialmente todos estaban enlazados y al final pues siguen enlazados, pero ahora con diferentes elementos, ¿sí? Es una doble sustitución. Muy bien, Isabela, muy bien, Juan David, muy bien, Lilia. Tenemos aquí a la señora de la toalla. Doble desplazamiento o doble sustitución. Bien. Esto, bueno, digamos que en el ejercicio 1 de la tarea 4, pues a ustedes les sale una reacción de este tipo, ¿sí?
Y esta reacción pues tienen que clasificarla, decir qué tipo de reacción es, y finalmente pues como investigar qué aplicaciones tiene en la industria la reacción que les corresponde, ¿no? Profe Laura, ¿sigo con la conservación de la masa o pasamos al Word? No, con la conservación de la masa, profe, y ahorita el Word, si quieres, lo explico yo. Listo. Entonces, bueno, digamos que esta parte de cómo resolver el ejercicio 1 de la tarea 4 lo va a explicar la profe Laura ahorita más adelante en un Word para que ustedes pues sigan el paso a paso de cómo utilizar el editor de ecuaciones. Y yo voy a continuar con el segundo tema del CIPAS, que es la ley de conservación de la masa o de la materia. ¿Sí? Como todos hemos escuchado alguna vez, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo observamos que si combino un ácido con una base, que inicialmente puede ser HCl con NaOH, se va a formar una sal y agua, pero ahí no ha desaparecido nada, simplemente hubo una transformación química. Entonces, como la materia se debe conservar antes y después de una reacción, ¿sí? O la masa se debe conservar, hay que hacer algo que se llama el balanceo de las reacciones químicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú no puedes decir que inicialmente tenías un átomo de hidrógeno y al final tienes 2 átomos de hidrógeno después de la reacción solo porque sí. O sea, tú no puedes hacer que aparezcan átomos de hidrógeno ni puedes hacer que desaparezcan. ¿Ya? O sea, como químicos no tenemos la capacidad de crear materia hasta ahora. Ojalá algún día la tengamos. Entonces hay que balancear las reacciones químicas. Ya vamos a ver cómo es la vaina. Bien, entonces analicemos esta reacción química que tenemos aquí. Tenemos una reacción en la que se forma agua, ¿sí? ¿Combinando qué? Pues hidrógeno con oxígeno, ¿sí? Ahora, antes de continuar, ¿qué tipo de reacción química es esta? ¿Será descomposición? ¿Será síntesis? ¿Será sustitución? ¿Qué tipo de reacción creen que es? No todos a la vez que me saturan el chat y se me traba el computador. Ajá, muy bien. Es una reacción de síntesis, síntesis. Muy bien. Daniela, dime. Bien, continuando entonces, nosotros observamos que adelante de los compuestos, como por ejemplo adelante del hidrógeno, del H2, tenemos un número grande, ¿sí? Ese número grande se llama coeficiente estequiométrico y hace referencia al número de moléculas que hay de este compuesto, ¿ya? Es decir, que hay 2 moléculas de H2, lo que hace que en total hayan 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? O sea, simplemente como cada molécula de hidrógeno tiene 2 átomos de hidrógeno y hay 2 moléculas de hidrógeno, pues 2 por 2 es igual a 4 y tienes en total 4 átomos de hidrógeno, ¿ya? Lo mismo pasa aquí con el oxígeno. El oxígeno, aunque no tenga ningún numerito adelante, tiene un 1, ¿sí? Recordemos que en química muchas veces no ponemos los unos. Quiere decir que hay una molécula de O2. Esa molécula de O2 pues tiene 2 átomos de oxígeno que los indica aquí con el subíndice. Y bueno, esos dos reaccionan, surge pues la transformación química y se forma agua. El agua consta de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si no tuviéramos este 2 que está aquí adelante, ya tendríamos un problema, ¿sí? Porque inicialmente habían 2 átomos de O, ¿sí? O2, y finalmente tendríamos un solo átomo de O. Por eso es importante poner este 2 aquí adelante. Este coeficiente estequiométrico lo que hace es que ahora hay 2 moléculas de agua, y como cada molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno, ahora hay 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Como al principio también habían 4 átomos de hidrógeno, gracias a los 2 que habíamos puesto, y 2 átomos de oxígeno, como lo había aquí en el oxígeno molecular, ¿ya? Entonces lo importante es que tanto de hidrógeno como de oxígeno, antes de la flecha, haya la misma cantidad de átomos
que hay después de la flecha, ¿ya? Tanto en los productos como en los reactivos, la misma cantidad de átomos de todos los elementos. Continuemos. Mire cómo sería la reacción sin balancear. H2 más O2 para producir H2O, ¿sí? Pero como les dije anteriormente, si analizamos para la parte del oxígeno, antes de la flechita hay 2O, ¿cierto? Bien, inicié con 2 moléculas de oxígeno. Bueno, no, 2 moléculas de oxígeno, 2 átomos de oxígeno. Y después de la flechita, es decir, en los productos, ahora solamente me aparece una O. Entonces, así como por arte de magia desapareció un oxígeno, eso no puede pasar y por eso es necesario asegurarme de que todos los átomos y todo el número de átomos de todos los elementos sean iguales tanto a la izquierda de la reacción en los productos, en los reactivos, como a la derecha de la reacción en los productos. Precisamente por eso se ponen estos numeritos rojos, este 2 y este 2, que se llaman coeficientes estequiométricos, ¿sí? Miren aquí en esta balancita. En esta balancita observamos que está más inclinada hacia el lado izquierdo, ¿sí? ¿Por qué? Resulta que hay 2 átomos de aluminio a la izquierda, pero a la derecha solo hay uno. Ya por ese lado tenemos carencia de átomos de aluminio, OAl, a la derecha. Por eso va pesando más el lado izquierdo. Analicemos los átomos de oxígeno. A la izquierda de la balanza hay 3 átomos de oxígeno y a la derecha solamente hay 2. Entonces hay un desbalance y por eso pesa más un lado que el otro. Y esto no puede pasar, por eso tenemos que balancear las reacciones químicas. ¿Esto con qué fin se hace? Pues con cumplir la ley de la conservación de la materia. Aquí está pues el gatico explicando que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Esto fue una ley pues que establecida por el científico francés Antoine Lavoisier, creo que se pronuncia así. Antoine. Antoine, eso. Tú eres la francesa. Bien, miremos este ejemplito que está aquí abajo. Tenemos calcio que se combina con ácido clorhídrico, ¿sí? Para producir CaCl2, cloruro de calcio, más hidrógeno molecular. En este caso, si nosotros observamos, a la izquierda hay solamente una H, o sea, en los reactivos. Y a la derecha hay 2 H, o sea, ahí ya hay un desbalance de la reacción. Lo mismo pasa con los cloros. Si miramos los reactivos, tenemos un solo cloro, aquí en el HCl, y en los productos, después de la flecha, tenemos 2 cloros. ¿Ya? Nuevamente la reacción está completamente desbalanceada. Aparecieron átomos, desaparecieron átomos, o sea, ahí hay un desorden. Entonces, la forma correcta de escribirla, yo leyendo ese meme paro de dar clase, es simplemente tantear dónde debo colocar un número para que los átomos, digamos que se equilibren. ¿Ya? Entonces aquí, si ponemos un 2 antes del HCl, resulta que ahora van a haber 2 de H y 2 de Cl gracias a ese 2 que está ahí. Lo que hace que, entonces ahora esté equilibrado con lo que hay a la derecha. 2 de H y 2 de Cl. No hubo necesidad de tocar aquí el calcio porque a la izquierda en los reactivos hay un solo átomo de calcio y a la derecha en los reactivos pues también solo hay un átomo de calcio. Entonces no hay necesidad de mover ese. Bien, el método para balancear las reacciones químicas se conoce como método de tanteo. Bueno, hay otros métodos, pero digamos que este es el método más sencillo y pues el que más se utiliza. Ya, el primer paso es escribir la reacción química sin balancear. Generalmente siempre nos la dan así. Si no la balanceamos, primero, de ahí para allá, todos los ejercicios y todos los cálculos que tengamos que hacer en los siguientes temas, eso nos va a quedar mal. Así que balancear una reacción química ahora en adelante tiene que ser el pan de cada día. Usted está haciendo tu tarea, balancea su reacción química antes de proceder a cualquier cálculo que tenga que ser relacionado con ella. ¿Listo? Bien, lo que se hace es que se cuenta cuántos átomos hay a cada lado, ¿ya? Y cuántos, pues de todos los elementos. Y se ajustan los coeficientes, o sea, los numeritos de adelante, lo que yo le llamaba coeficiente estequiométrico, para balancear el número de átomos
Ahora, hay un orden para esto, ¿sí? Primero se hacen los metales, luego los no metales y finalmente siempre se dejan de últimos el hidrógeno y el oxígeno. Principalmente el oxígeno siempre de último, ¿sí? De esa manera, pues digamos que se hace un poco más sencillo. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos el metano, que es un gas que, digamos que se desprende de los desechos de los animales y de los seres vivos, que reaccionando con oxígeno genera una reacción de combustión produciendo CO2 y agua. Bien, pero si nosotros los ponemos a analizar, ¿será que esta reacción está balanceada? Entonces lo que tenemos que hacer es empezar... Ay, espérate, yo rayo aquí, voy a poner Exacto, la reacción no está balanceada. Voy a poner el lapicito. Y voy a tratar de escribir, no se burlen porque tengo el mouse todo llevado. Entonces, analicemos. Resulta que primero son los metales, ¿cierto? Según el orden que les acabo de enseñar. Pero resulta que no hay metales en esta reacción química. Bien. Entonces, continuamos con los no metales. Todos los elementos que están en esta reacción en este momento pues son no metales, pero recuerden que hay que dejar de último a la H y a la O. Entonces, primero vamos con la C. ¿Sí? Vamos con la C. Bien. Contamos cuántos átomos de C o de carbono hay antes o a la izquierda o en los reactivos. ¿Cuántos átomos hay? 1. Muy bien, Juan David. Hay un solo átomo de carbono. Aquí nos damos cuenta. Muy bien, María Eugenia. ¿Sí? Porque el carbono no tiene ningún subíndice. Entonces hay un solo átomo de carbono. 1. Bien. A la derecha, ¿cuántos átomos de carbono tenemos? Muy bien, por ahí dijo Anderson que tenemos 1. En los productos tenemos 1 también, María Eugenia, muy bien. También tenemos 1. O sea que con respecto a los carbonos, por ahora, ya está. ¿Listo? Bien. Seguimos con el hidrógeno. Vamos con el hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tenemos a la izquierda? 4, dice Anderson. Muy bien. ¿Quién da más? 4, dice Juan David. 4, María Eugenia. 4, Kelly. Muy bien, tenemos 4. Precisamente aquí dice que hay H4. Pues tenemos 4 átomos de hidrógeno. Muy bien. Y a la derecha tenemos 2 en los productos. Muy bien, Anderson. Tenemos 2. Entonces aquí ya no está balanceada la reacción química, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo que hacer es tratar de que estos 2 se me conviertan en un 4. La forma más fácil es multiplicando por 2. ¿Ya? Entonces lo que se hace es que se pone un 2 aquí como coeficiente y ese 2 pues se va a multiplicar por el 2 que tienen las H acá abajo, o sea, 2 por 2, y eso hace que ya no hayan 2 H, sino que hayan 4 en los productos. Ya, solamente poniendo ese 2 ahí adelante, he balanceado los hidrógenos. Y finalizamos con los oxígenos. Vamos a ver qué pasa con los oxígenos. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos en los reactivos? 2, muy bien. Ok, muy bien. Todo el mundo dice 2, todos estamos de acuerdo. Son 2. ¿Y en los productos cuántos tenemos? Vamos a ver si están atentos. 3 dicen por ahí, no son 3, 4, 6, 3, 4. Bueno, por ahí tienen la razón Luz Amparo y Juan David, y María Eugenia y Carlos Armando. Son 4. ¿Por qué son 4? Porque aquí del CO2 tenemos 2. Listo, van 2. Y del agua tenemos 1, ¿cierto? Pero este un átomo de oxígeno también se está viendo afectado por este 2 que yo puse acá. ¿Ya? O sea que el CO2 me aporta 2 y el H2O me aporta otros 2. En total tenemos 4 átomos de oxígeno en los productos. 4. Bien. Entonces tengo un desbalance con los oxígenos. ¿Cómo puedo cuadrar yo para que en los reactivos también tengamos 4 átomos de oxígeno?
Exacto. Debo poner un 2 como coeficiente en el reactivo oxígeno. Muy bien, todo el mundo está muy atento. Pongo un 2 aquí y como 2 multiplicado por 2 es igual a 4, entonces esto ya no van a ser 2 aquí, sino que van a ser 4. Y ahí entonces habría balanceado carbono, hidrógeno y oxígeno. Facilito, ¿no? Bien. ¿Hasta ahí todos estamos claros? Bien, bien. Listo. Entonces miremos que tenemos una reacción ya un poco más compleja. ¿Sí? Bueno, realmente este cobre debería ser con minúscula, ¿sí? Debería ser CU minúscula. Es como a veces a los profes nos da sueño haciendo diapositivas y se nos olvida. Pero es CU minúscula, ¿listo? Eso es cobre. No es uranio 3, no, es cobre. Bien. Vamos a analizar entonces primero los metales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el metal que está aquí en esta reacción química? El cobre, ajá, el Cu, muy bien. El cobre es el metal que, el metal que está en la reacción. Qué pena, me puse a leer los comentarios y... Ok, entonces primero los metales, como habíamos dicho, primero los metales. Primero los metales, primero el cobre, listo. ¿Cuántos átomos de cobre? Sí, claro, como yo hice la diapositiva. ¿Cuántos átomos de cobre tenemos a la izquierda? 1, muy bien. ¿Y cuántos tenemos en los productos? En los productos tenemos 3. Entonces ya sabemos que para cuadrar ese desbalance debemos poner un 3 en los reactivos. O sea, aquí a la izquierda debemos poner un 3. ¿Sí? Ya con ese 3 que pusimos ahí, ya con ese 3 quedan cuadrados los cobres. Ya no hay 1, sino que hay 3. Pero ojo, este 3 que acabo de poner aquí me va a afectar también a las O y también a las H. Ahorita nos vamos a dar cuenta cómo. ¿Listo? Bien. Seguimos entonces con los no metales diferentes a hidrógeno y oxígeno. O sea, que ¿cuál podría seguir? El fósforo. Muy bien, Brian. Sigue la P. Sigue el fósforo. Sigue la P. Bien. ¿Cuántas P tengo a la izquierda en los reactivos? Una. Muy bien, Luz Amparo. Muy bien, Irma. Tenemos una. Bueno, por acá no es por acá. Y a la derecha, en los productos, ¿cuántas tenemos? Una también. Sí, muy bien. O sea, con respecto al fósforo, por ahora, todo bien. Listo. Y ahí sigue entonces hidrógeno, ¿sí? Que es siempre el penúltimo. Hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tenemos en los reactivos? Cuenten bien y acuérdense que ese 3 afecta a todo. Por allá ya dijeron 9, muy bien. ¿Quién más dice 9? Carlos Armando, Anderson, María Eugenia, María Victoria. Exacto, son 9. No me preocupe si usted dijo 8, si dijo 3, ya le voy a decir por qué son 9. Resulta que aquí hay 3, ¿no? Bien, van 3. Pero aquí también hay hidrógenos. Y estos hidrógenos están afectados tanto por este 2 que está aquí, como por este 3 que tuvimos que poner acá. ¿Ya? Entonces, hay 2 hidrógenos por este lado, multiplicado por 3, hay 6. O sea que nomás el CuOH, o hidróxido de cobre, nos está ofreciendo 6 hidrógenos. Sumados con los 3 que hay aquí adelante, nos da un total de 9. Hay 9 hidrógenos en los reactivos. Muy bien. ¿Cuántos hidrógenos hay en los productos? Hay 2. ¿Sí o qué? 2. Entonces ahí ya se pone un poquito la cosa más compleja, pero tampoco es difícil. No es posible convertir un 2 en un 9 multiplicando por un entero.
Keiner nos está haciendo spoiler, déjame explicar y ahorita la envías resuelta. Bueno, ¿en qué estaba? Que como no es posible convertir un 2 en un 9 multiplicando pues, por un número entero, aquí hay un truco. El truco que yo utilizo para cuando me pasa esto, cuando yo no puedo poner un número aquí, pues hay dos formas de hacerlo. ¿Sí? Por un momento podríamos poner una fracción, ¿sí? O simplemente cuando nos pase esto que no podemos multiplicar por ningún entero, multipliquemos todo lo que tenemos hasta ahora por 2, ¿ya? Es decir, aquí en el H3PO4 no hay ningún número, o sea que había un 1, ahora va a haber un 2, ¿sí? Aquí en el CuOH2 había un 3, pero como estoy multiplicando por 2, pues ahora va a haber un 6. Ya no va a haber un 3, sino que va a haber un 6. ¿Sí? Adelante el cobre. Aquí en el CuO3PO4 había un 1 y ahora va a haber un 2. Bien. Haciendo eso, no he desbalanceado nada. Ya te vas a dar cuenta por qué. Analicemos otra vez el cobre rápidamente. Como yo puse un 6 aquí, hay 6 de cobre ahora, ¿cierto? Ya no hay 3, sino que hay 6. Bien. Pero también puse un 2 aquí. Y como aquí era Cu3, pues este 3 se multiplica por este 2 y ya otra vez tengo 6 a la derecha. ¿Sí? No he desbalanceado nada. Muy bien. Analicemos qué pasó con la P. ¿Cuántas P hay ahora en los reactivos? Después de que yo cambié los números multiplicándolos por 2. Ajá. Ahora hay 2P. Muy bien. Pero como yo también puse un 2 aquí, también hay 2P en los productos, también hay 2. O sea que por acá vamos bien. Y analicen qué pasó con los hidrógenos. ¿Cuántos hay ahora que puse 2 y 6 en los reactivos? Por este lado nos están dando 6, porque 2 por 3, 6. Listo, por acá hay 6. Y por este lado tenemos 2 por 6, o sea, este 2 se debe multiplicar por este 6, y 12. En total tenemos 18. Muy bien, María Eugenia. Ya no tenemos 9, sino que tenemos 18. ¿Yo por qué hice esto de multiplicar por 2? Porque a la derecha seguimos teniendo 2, ¿sí o qué? Y ahora es más fácil convertir 2 en 18 que convertir 2 en 9. ¿Por cuánto debo multiplicar a la derecha para que se me conviertan esos dos hidrógenos en 18? Por 9. Muy bien, entonces debo colocar un 9 aquí, ¿cierto? Y ahora sí, 9 por 2, 18. 18 oxígenos, 18 hidrógenos a la derecha. Bien, ya habría balanceado los hidrógenos. Ahora vamos a ver si nos cuadran los oxígenos, porque con los oxígenos generalmente uno siempre tiene problemas. Oxígeno. Bien. ¿Cuántos oxígenos tenemos en los reactivos? ¿20, 10, 14? A ver, ¿quién da más? Yo hice eso porque no podía convertir un 2 en un 9. Me tocaba usar un decimal o un fraccionario. Entonces, de una vez multiplico todo por 2 para no tener que hacer eso. Contemos. Por este lado tengo 4, que multiplicado por 2 me da 8. ¿Sí? Por este lado 8. Y por este lado tengo 2 que multiplicado por 6 me da 12. En total tengo 20. 20, muy bien. Esos comentarios me distraen, Ana. Estoy aquí en bobo leyendo los comentarios para la publicación de Facebook. Bien.
Mierda, esto no cuadró. ¿Vio? Todo es culpa de Ana de Ana y Emerson, porque es que son los más. Bien, espérate. Contemos cuántos oxígenos tenemos a la derecha. Tenemos 4 aquí multiplicado por 2, 8. Y 9 de acá, 8 y 9, 17. Ahora tengo un desbalance con los oxígenos. Benditos oxígenos. Ok, tengo que cuadrar los oxígenos. Resulta que, ahora que yo me di cuenta, espérese. Ana, qué pena preguntarte. ¿Esa reacción está bien escrita? O sea, el estado de oxidación del cobre sí es el mismo en los reactivos que en los productos. No, sí, eso estaba revisando. Hay un error. No, sí, está bien. No. No, esa El reacción está hidróxido mal tiene escrita. estado de oxidación más 2. Sí. Esa Y en reacción está mal el escrita. Nunca iba a balancear. Yo falta no. uno, sí. Sí, falta. En los productos tiene el estado de oxidación más 1 y en el reactivo más 2. Exacto, Compañeros, para poder que eso compañeros, te... Ajá. compañeros, compañeros. Ahí se los puse. CuPO4, 2 por fuera. CO3, ¿Ah? PO4, 2. Ajá, le faltó el 2 2 por al fuera, 2 PO4. por fuera Pues, ¿qué para va a que los tocar hacer? Va a balanceen. tocar borrar todo y volver a empezar. Sí, mejor. Mejor para que sea más claro porque está ahí un poco. Hay mucha cosa Ok, letra ahí y por fuera se arregla y se pone 2. espérate, yo borro esto. Bueno, resulta que la reacción estaba mal escrita. Resulta que a veces pues tenemos que calificar la tarea como en un fin de semana y nos distraemos un poquito. Entonces nosotros pues nos equivocamos hoy aquí escribiendo esta reacción. Realmente el producto tiene en el Cu3PO4, tiene que tener 2 iones de fosfato para poder que las cargas neutralicen. Si no, pues esta vaina no va a cuadrar nunca. ¿Ya? O sea, faltaba escribir un 2 ahí. ¿Sí? Sin ese 2 de ahí, no podríamos balancear esa reacción nunca. Tranquila, Juliana, que vamos a volver a empezar de cero con esta reacción. ¿Listo? Bien. Entonces, como siempre, vamos a empezar con los metales. Ya sabemos que el metal que está presente aquí es el cobre, entonces vamos a empezar por Cu. Vamos a hacerlo ya un poquito más rápido. A la izquierda tenemos un solo Cu. Muy bien. Y a la derecha tenemos 3. Esto ya ustedes lo saben. No hay pérdida ahí. Tenemos 3 de Cu. Excelente. Entonces tenemos que poner un 3 acá adelante. Bien. Con ese 3 que pusimos ahí adelante ya quedó balanceado el cobre. Hasta ahí todo bien. Voy con un poquito más revolucionado porque pues ya lo hice perder mucho tiempo. Bien. Luego de ahí seguía el fósforo, la P, ¿cierto? Entonces analicemos que a la izquierda, en los reactivos solamente hay una P. Hay una sola P. Y en los productos tenemos, ¿cuántas? Ahora que cambió, el reactivo cambió, el producto cambió. ¿Cuántas P? ¿Cuántos fósforos tenemos en los productos? Dos, muy bien, Juan David. Tenemos 2. Resulta que este PO4 está entre paréntesis y afuera tenemos un 2. Y este 2 afecta a la P y a la O. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tenemos 2 de fósforo. Para poder cuadrar esos 2 átomos de fósforo, pues simplemente tenemos que poner un 2 donde estaba el fósforo en los reactivos, o sea, aquí. Muy bien. Ahora sí tenemos 2 y 2 a cada lado. ¿Qué pasó, Angélica? ¿Te perdiste? Ok. Resulta que es que la reacción estaba mal escrita. ¿Sí? O sea, nunca nos iba a balancear porque no estaba bien escrita la reacción química. La reacción completa y bien escrita tiene este paréntesis y el PO4 afuera tiene un 2. ¿Ya? Exacto, el paréntesis rojo significa que de ese PO4 hay 2. ¿Ya?
PO4 se llama ion fosfato, o sea que hay 2 iones fosfato. ¿Ya? Listo. Entonces, ese 2 que está ahí afuera del paréntesis rojo está afectando tanto a la P como a la O. ¿Sí? Este 2 que estoy aquí tratando de resaltar para que se vea mejor. Entonces, por eso hay 2P en los productos y nos tocó poner un 2 acá adelante para poder que hayan 2P. Exacto, ahí la profe Laura acaba de enviar la reacción, como debe ser. Entonces, acabamos de balancear las P. Ahora vamos con las H. Recordemos que las H van antes que la O. Ya casi vamos a acabar porque no se me asalen. Bien, ¿cuántas H tenemos a la izquierda? Muy bien, tenemos 12 H's. Tenemos 12 H's, ¿por qué? Porque aquí el H3PO4 me multiplica este 3 por este 2 y tengo 6. Y aquí en el CuOH2 me multiplica este 2 por este 3 y tenemos 6. En total tenemos 12. Bien, tenemos 12 H's. Listo. Y a la derecha tenemos 2. En los productos tenemos 2. ¿Cómo convierto un 2 en un 12? Ah, pues sencillo, multiplicando por 6. O sea que donde están las H's en los productos, es decir, aquí, colocamos un 6. ¿Sí? Y 6 por 2 es igual a 12, hasta donde yo sabía. Por lo tanto, ya tenemos las H balanceadas. Con razón nos estaba dando tan fea esa reacción al principio que nos tocó hasta multiplicar por 2 todo. Bien. Y ahora finalizamos con las O. Vamos a contar cuántas O hay al lado izquierdo. Por allá dicen que 14, dice Brian, contemos. 4 multiplicado por 2. Por este lado tengo 8. Y aquí tengo 2. Multiplicado por 3, 6. 8 y 6, 14. 14. 14, muchachos. Ojo al que dijo 12. Sí, como dice la profe Laura, a veces nos toca multiplicar todo por 2 porque nos da un número impar a un lado y uno para el otro. ¿Ya? Pero en este caso no nos tocó. Ahora contemos cuántas O tenemos al lado derecho. Entonces, mire, esto viene siendo así. Este 2 se multiplica por este 4 y por este lado tenemos 8 O's. ¿Sí? Y luego este 6 se multiplica por el 1 que tiene la O aquí y por este lado tenemos 6O. 8 más 6 es igual a 14. Hasta donde yo estudié el colegio era igual a 14. Y por lo tanto tendremos por fin la reacción balanceada. Un aplauso. Dios. Muy bien, muchachos. Hasta ahí voy yo. Ahorita entonces los otros profes les van a explicar cómo resolver el ejercicio número 1 en el editor de ecuaciones de Word. Y muchos éxitos, pues. Muchas gracias, profesor, de verdad. Listo, profe Laura, con mucho gusto. Sí, así tal cual terminó el profesor. Listo, chicos. Entonces yo voy a proyectar para hacer el ejercicio en Word que teníamos planteado. El profesor les había mostrado este ejercicio. Antes de pasar al Word, en este ejercicio que nosotros teníamos acá en el PowerPoint, nosotros vemos que nos colocan una reacción que ya está balanceada, porque tenemos el 2, el 3 y el 2 aquí, es decir, tenemos los coeficientes estequiométricos. Con lo que nosotros acabamos de explicar, ustedes me pueden decir a mí qué tipo de reacción es esa. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué tipo de reacción es esta que tenemos aquí? Muy bien, es reacción de síntesis. Recuerden que es síntesis continua. Entonces, en esta, pues vamos a clasificar la reacción como una reacción de síntesis, la voy a escribir aquí.
aquí en síntesis. Y el resto, que es lo que vamos a mirar ahora, se los voy a explicar en el Word. Sino que quería volverme a esta porque pues en el Word tenemos unas diferentes. ¿Listo? Entonces, esa primera parte será clasificar y es decir que es una reacción de síntesis. Sin embargo, entonces hay que completar otros espacios. En esta que nos mostraban aquí, nosotros ya tenemos la reacción balanceada. Sin embargo, ahora que vayamos al Word, nosotros aquí les tenemos unos ejemplos. Eso, un poquito. El primer ejemplo lo tengo sin balancear porque vamos a balancearlo todos juntos, es el ejemplo más sencillo. Y los otros, pues quiero mostrarles cómo nosotros esperamos que se vea esto aquí. Entonces voy a hacer el ejercicio con la primera reacción que tengo aquí, que es la formación de agua. Tengo hidrógeno molecular que reacciona con oxígeno molecular para formar agua. Entonces ustedes lo que van a hacer aquí es que van a dar clic abajo y vamos a hacer aquí en el Word el cuadrito que hizo el profe Sebas en el PowerPoint. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a colocar en el centro un H. Y a la derecha del H voy a escribir cuántos átomos hay en los reactivos. Y luego, perdón, a la izquierda del H voy a escribir cuántos átomos hay en los reactivos. Y a la derecha voy a escribir cuántos átomos hay en los productos. Entonces les pregunto a ustedes, en este, ¿cuántos átomos tenemos en los reactivos? Perfecto, tenemos 2. ¿Y cuántos tenemos en los productos? También 2. Ahí vamos bien, sin problemas. Hasta ahí nosotros decimos, esta vaina parece que va a estar balanceada. Luego le doy Enter otra vez y voy a colocar el oxígeno. ¿Cuántos tenemos en los reactivos en el oxígeno? Tenemos 2 otra vez. ¿Y cuántos tenemos en los productos? Tenemos 1. Ah, jue madre, es que se nos dañó la balanceada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren que acá arriba, presten mucha atención, acá arriba hay un simbolito que es como si uno fuera a tachar. ¿Listo? Entonces vamos a tachar estos primeros que están acá. Acá otra vez. Para representar que nosotros los vamos a cambiar porque tenemos que balancearlos. ¿Qué debo hacer para balancear ese oxígeno? Muy bien, Daniel, debo colocarle un 2 al H. Entonces voy a colocarlo acá, adelante del H. Voy a colocar un 2 y lo voy a colocar en rojo para que se represente que lo estoy balanceando. ¿Qué efecto tiene haber colocado ese 2 en el hidrógeno? Que el oxígeno va a pasar de tener un solo átomo en los reactivos a tener 2. ¿Listo? Y ahí ya lo tenemos. Para quitar esta línea que se me está formando en el centro, vengo acá arriba y otra vez en el que tengo acá, como si estuviéramos tachando, lo coloco para que no parezca. Ah, pero es que hay algo que tener en cuenta y es que cuando yo coloqué ese 2 en el H2O, no solo me modificó el oxígeno, también me modificó el hidrógeno. Entonces, yo voy a llegar acá y voy a colocar este acá. Y voy a ver cuántos hidrógenos tengo ahora. Tengo 4. Perfecto. Nuevamente, este no lo necesito tachado, entonces voy acá a la linecita de arriba y le quito el. Como modifique este, tengo que verificar nuevamente los reactivos. Entonces voy a volver a hacer el ejercicio con ese 2 nuevo que colocamos. Los hidrógenos que tengo en los reactivos son 2, pero debo entonces modificar también los hidrógenos de los reactivos. Y debo colocar un 2 adelante. Muy bien. Voy a quitarle el tachado acá y voy a colocar acá un 2 grande en rojo para representar que es el coeficiente estequiométrico. Y el oxígeno, pues el oxígeno no le hice un cambio, o sea que sigo teniendo los mismos 2. Perdón, yo escribí que un 2 acá, un 4. Listo.
¿Listo? Entonces ahí ya tenemos la ecuación balanceada. Miren que esa es la manera en que usamos un Word para escribir lo que el profe escribía en la diapositiva. Y si ustedes miran hacia abajo en las otras reacciones que yo tengo acá, todas las hemos representado así. Las voy a colocar acá el rojito para que se note cuáles son los valores finales y sea más claro para nosotros leer. Les pedimos mucho orden en este tipo de ejercicios porque en ocasiones escriben de unas maneras que uno dice, ¿cómo entiendo yo qué es que están haciendo? Entonces colocamos aquí el rojito y miren que esto es lo que nosotros esperamos ver de ustedes en, en la tarea. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Quieren que repasemos alguno de estos o confían en nosotros? Esos que no colocaban acá abajo, estos que no colocaban acá abajo, ¿por qué es? Porque este no le hemos colocado nada. ¿Podemos verificar si está o no está balanceado? Si lo quiero verificar, vamos a hacer el ejercicio para verificar si este está o no está balanceado. Entonces acuérdense que siempre empezamos con metales. En este caso, el único metal es el calcio. ¿Cuántos calcios hay en los reactivos? Hay uno, muy bien. Hay un solo calcio en los reactivos. ¿Cuántos calcios hay en los productos? Nuevamente, uno. Si yo voy luego a los no metales, que sería el que sigue, sería el carbono. Entonces, ¿cuántos calcios, cuántos carbonos hay en los reactivos? Correcto, uno. ¿Y cuántos carbonos habrían en los productos? Uno también, muy bien. Y por último, en este no tenemos hidrógeno, entonces vamos directamente al oxígeno. Entonces, ¿cuántos oxígenos hay en los reactivos? Tres, muy bien. Y en los productos también tenemos tres, porque tenemos uno en el CaO y otro y dos en el CO2. Miren que acá hay dos, pero acá también hay uno. ¿Listo? Entonces recuerden que debemos sumarlos todos. Y perfecto, verificamos que está balanceado. Así ustedes ven la reacción balanceada, por favor, escríbanlo para que nosotros lo tengamos en cuenta y veamos que ustedes hicieron la verificación. Ay, no puedo. Listo, ustedes me hacen reír mucho. Bueno, ahora vamos a clasificar reacciones. Entonces, esta primerita, la del hidrógeno y el oxígeno para formar agua. ¿Qué tipo de reacción es esa? Muy bien, de síntesis. Qué pena que yo sea como tan enfática en el síntesis, pero es que a mí me encantan las tildes. Sufrí mucho con ellos en el colegio, entonces ahora deseo mucho por ellos. La segunda, ¿cuál es? Sí, no, a mí me da como un mini infarto cada vez que leo. Descomposición. Perfecto. Ya tenemos descomposición. Yo sé que esto es clase de química y no de español, pero bueno, seguimos. La que sigue, ¿cuál es? Desplazamiento. Perfecto. ¿Y esta? Doble desplazamiento. Y esta. Ah, me voy a pedir muchísimo.
No tiene escritos que. Ok. Por ahí me preguntan que cuál es la clave para identificar un doble desplazamiento. Miran que voy a volver a la diapositiva en este momentico. Tenemos un grupo que se intercambia con otro. Es como el swinger. Hagan lo que decía el profesor Sebas, el swinger. Estos dos se intercambian formando esto. Entonces, si yo voy acá, entonces yo siempre voy a ver que encuentro un intercambio entre dos grupos de ellos. Listo, si yo voy al Word, que estamos resolviendo acá, tengo que el bromo, que estaba con el aluminio inicialmente, se va con el zinc, y el nitrógeno, que estaba con el zinc inicialmente, ahora se va con el aluminio. Esa sería reacción de desplazamiento, ¿no? Ahora, vamos a ir a mostrar esta acá abajo. Esta que les suena. Ay, no, están muy locos en ese chat, no voy a seguir mirando el chat. Bueno, entonces, resulta que hay una reacción que nosotros no les hay un par de reacciones que no les mostramos, pero que queremos que ustedes tengan en cuenta también, y es que tenemos una reacción que es muy importante para nosotros los químicos, que son las reacciones de neutralización. Y la neutralización quiere decir que yo cojo un ácido, que se supone que desde la tarea 1, desde la tarea 2, pues ya sabían cómo, qué son los ácidos, y tenemos una base, que es esta que tenemos acá, y entonces vamos a formar una sal más agua. Entonces, cada vez que vean el ácido más la base reaccionando, formando una sal más agua, a esa reacción le vamos a llamar reacción de neutralización. Y es muy importante para nosotros. ¿Listo? ¿Claro cómo es entonces una reacción de neutralización? Y esta última, entonces, le vamos a colocar un nuevo nombre que tampoco habíamos visto. Y ese nombre es reacciones de oxidación, reducción. Esta, en ocasiones cuesta un poquito más identificarlas, pero normalmente nosotros vemos que cuando vemos un átomo aquí que está solito o, y lo vemos en otra parte de la reacción unido a alguien más, es porque hubo un cambio de estado de oxidación. Y en las reacciones de oxidorreducción, nosotros decimos que existen cambios de oxidación. La mejor manera para identificarlas es este. Vemos el elemento que está por aquí solito y vemos que luego está unido a una molécula. Estas también las podemos llamar nosotros reacciones redox, ¿no? Recuerden que todo esto va a quedar en el repositorio para que luego consulten cuál es una neutralización, cuál es una oxidación-reducción, cuál es una síntesis, descomposición, desplazamiento y demás. Listo. Ahora vamos a la parte de, voy a colocar esto otra vez en un poquito más chiquito. A la siguiente columna que dice definición. Y en la definición, ustedes van a escribir la definición que ustedes encuentren o pueden incluso usar las que nosotros nos hemos dado el día de hoy. Entonces, por ejemplo, nosotros en la presentación les dábamos estas definiciones que yo estoy segura que todos ustedes pasaron por alto porque estaban viendo la A y la B.
Pero nosotros decíamos, síntesis o composición, dos compuestos simples reaccionan por formar un compuesto complejo. Entonces acá en definición ustedes dicen, dos compuestos simples reaccionan para formar un compuesto más complejo. Esa es la definición que nosotros la dieron. Eso no fue que ustedes se lo inventaron así de la nada, sino que fue una definición que nosotros les dimos aquí. Pueden usarlo. Miren mi amado, miren mi chavo, Miquel, definitivamente la dislexia. Pero ¿quién dijo esto? Es que lo dijeron Betancourt, que es la profe Ana, lo dijo Vázquez, lo dijo Ávila, Salas y Viveros. ¿Cuándo? En el 2024. Claro, nosotros no lo inventamos, pero fue la manera que lo dije. Pero fue lo que les explicamos hoy, les decimos. Porque para nosotros es súper importante que ustedes citen de dónde sacan la información. Y si nosotros miramos el archivo acá abajito, bien bonito, va a aparecer la cita, la referencia del día, de las citas del día de hoy. Miren que aquí la tenemos. ¿Listo? Entonces, si usan alguna de las definiciones que nosotros les digo, la tienen que citar. Esta referencia tiene que aparecer acá. ¿Listo? Y ustedes en el texto deben colocarlo de esta manera. Voy a mostrarles acá adelante para yo no escribir una a una. Que no se note cuántos archivos tengo abiertos, por favor, no me critiquen. Entonces, las diferentes definiciones que tenemos nosotros aquí de ellas. Entonces, nosotros tenemos que la reacción de síntesis o composición son aquellas en las que dos o más sustancias se combinan para formar un único producto. La descomposición es opuesta, es decir, son aquellas reacciones en las que un único compuesto, se descompone para formar dos o más. Luego tenemos la de sustitución, que son aquellas reacciones en las que el elemento desplaza al elemento positivo de un compuesto, obteniendo un nuevo compuesto. Y miren que en todos estos nosotros estamos colocando la cita del día de hoy, porque nosotros le estamos diciendo, si usted lo investiga en un libro, coloca la cita del libro donde lo investigó. ¿Es claro para todos que estamos siendo muy enfáticos en que deben colocar las citas? Ay, no, a mí me está pasando lo del profesor, me pongo a leer ese chat y me distraigo. Como así que baje más para el pantallazo. Ahorita acuérdense que eso está en el repositorio. Así el archivito completo está en el repositorio. No se preocupen. Concéntrense en lo que les estamos diciendo, que el archivo queda en el repositorio. ¿Listo? Entonces, miren, acá tenemos nosotros esto. Y acá entonces está, por ejemplo, neutralización, que fue una que no vimos en la presentación. Son aquellas reacciones en las que un ácido reacciona con un hidróxido o base para obtener una sal y agua. Y la reducción, ya para ser más formales, dice, son aquellas reacciones químicas en las que hay transferencia de electrones, donde un elemento pierde electrones y se oxida, mientras que otro gana electrones y se reduce, y no se clasifican ni como síntesis, descomposición o desplazamiento. ¿Listo? Entonces, en ese caso, nosotros estamos todos colocando aquí nuestros nombres porque están citando las cipas del día de hoy, como que quedaría más o menos aquí. Este es el link. Ahorita ustedes verifican que el link está correcto, porque es un ejemplo, pero así más o menos quedaría. Listo, recuerden que este archivo lo van a tener ustedes luego en el repositorio ya con todo y citas. Y ahí ya tenemos esta parte. Pero es que ahora nos dicen las aplicaciones. Entonces, en esta última columna ustedes tienen que investigar
Y si ustedes van a ir a investigar y van a leer en Google cuáles son las aplicaciones a la industria, van a otra vez a citar. Y entonces, ¿qué es lo que van a buscar en Google? ¿O qué es lo que van a buscar en Google Scholar, en Google Academics o en los diferentes libros? ¿Para qué se usa en la industria una reacción de síntesis? ¿Listo? Eso es lo que van a ir a buscar. Entonces, si nosotros buscamos para que se use una reacción de síntesis en la industria, vamos a encontrar que las reacciones de síntesis se producen compuestos químicos a partir de sustancias más simples y el objetivo principal de ellas son obtención de medicinas, preparación de detergentes, creación de síntesis de cosméticos y obtención de plásticos y adhesivos. ¿Listo? ¿Dónde nosotros encontramos eso? En el portal académico y miren que acá abajo yo nuevamente coloco citas. Entonces ustedes siempre van a venir acá a colocar la cita. Mira, aquí la tenemos nosotros. Portal académico, reacción de síntesis de combinación y coloco el link, todo según las normas APA, que son las normas que nosotros usamos. Y lo colocamos acá. Entonces ustedes van y buscan. ¿Para qué se usa una reacción de descomposición en la industria? ¿Para qué se usa una reacción de sustitución? Y con eso completarían este último gráfico que tenemos acá. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces, más o menos así como está aquí, debe lucir el documento de usted, donde ustedes nos van a incluir el balanceo de la ecuación porque la van a balancear, van a incluir el tipo de reacción, la definición de esa reacción y para qué se usa ese tipo de reacción en la industria. Esto es lo que nosotros llamamos cuando lo escribimos acá, una cita en el texto, es decir, le estamos diciendo a usted que vaya y busque la cita tal, y también deben incluir esta, que es la referencia como tal. Aquí tenemos la referencia de la definición y la referencia del portal que buscamos para la aplicación. ¿Está claro? Profe, de pronto sí pasamos a las preguntas, que por ahí hay como Dale, unas sí, manitas ya levantadas y eso, a ver si podrían moderar ese espacio. dale. Ya voy a pasar a las preguntas. Mm, Tenemos... Oh, es que uniendo el participante. ¿Quién tenemos? Tenemos a Luz Amparo. Entonces te voy a permitir el micrófono, Luz. Cuéntanos. Buenas noches, profesora. ¿Cómo están Bien, todos y los compañeros? ¿cómo La estás? pregunta, la pregunta mía es, yo escogí el número 3. Ajá. Entonces, no sé si fue que yo interpreté mal o qué, pero es hacer de las preguntas la número 3 o vi por ahí que era hacer el punto 3, todos los puntos del equipo 3. Bueno, no sé, ¿me podría Recuerden, explicar? recuerden que si tú escoges el 3, es decir, tú haces el 3 de cada ejercicio, vas al ejercicio 1 y haces el 3. Vas al Ah, ejercicio 2 y haces el 3. Haces el 3 de todos. perfecto, listo. Muchísimas gracias, profesora. Dale, con mucho gusto. Una buena noche. Dale. ¿Me puedo retirar ya? Sí, no hay problema. Bueno, profe, muchas gracias y buena noche a todos. Un gusto. Catherine, ¿te refieres a esta? Entonces, el punto 3 de cada punto. Sí, obvio. Es que habían dicho que yo tenía que hacer el... Ya, dame un segundito, ya te lo volvemos a mostrar. Mira, así queda. Listo. ¿Alguien más con la manita levantada?
revisar si hay alguien más. Tenemos por aquí. Listo, Natalie. Natalie, ya puedes hablar. Natalie, Yo creo que ella está intentando hablar, pero no lo logra porque veo que activa el micrófono y lo desactiva, pero creo que no le escuchamos. Natalie, ¿nos podrías entonces escribir tu pregunta, por favor? Pues si es verdad, yo no sé. Está ahí, pues no. Así Ya, ahí está escribiendo. Sí, es que yo la veo que ella activa y desactiva, pero seguramente no se le escucha. Lau, también está Bueno, Catherine mientras, Rosso eso iba a decir. Eh, y sí, está para también los, Nicole. dale, ya las atiendo. Con respecto a la Semana de la Química, exacto, los que asistieron a la Semana de la Química podrán tomar un pantallazo y clasificar la reacción y hacer exactamente lo que estamos haciendo acá. Entonces, en lugar de tener la reacción del estudiante 3 o 4, lo que ponen es el pantallazo, pero hacen el mismo ejercicio de clasificar la reacción, escribir la definición e investigar sus usos en la industria. ¿Sí te queda claro, Natalie? Listo, con mucho gusto. Ahora le voy a dar paso a Katherine. Listo, Katherine, ya tienes el micrófono activo. La profe, gracias. Una pregunta. Es que, pues yo entendí, pensé que yo soy el estudiante uno. Ujú. Y pues a mí pues me da el fosfato de sodio. Pensé que eran las aplicaciones en la industria del fosfato de sodio. Bueno, ya te entiendo. Eh, chicos, yo no sé si ustedes tienen alguna indicación específica, pero en mi caso, pues para mí ambas respuestas son válidas. No sé si Natis o Ana tiene alguna otra indicación. Pues es que hemos como llegado como a un convenio con la red Ok. en el que decimos que un redox es un proceso en el que, aparte de la transferencia de electrones, no puede ser una síntesis, una descomposición o una sustitución simple. No, Natis, Digamos pero que la está estudiando. pregunta de Catherine es referente a si ella, por ejemplo, investiga las aplicaciones de la reducción en la industria o la aplicación del fosfato de sodio, de la No, reacción de es fosfato la de sodio. aplicación de las reacciones Ok, directamente. Y es lo listo. mismo, o sea, es la definición de las reacciones. Digamos que en eso sí hemos encontrado como algunos errores, que por ejemplo ponen es la definición de, por ejemplo, del Del fosfato. fosfato. Una cosa, Ujú. sí, no, es Ujú. la definición del tipo de reacción y el uso de esa reacción en la industria, ¿vale? Y pues ya que estaba hablando de eso, hacemos la aclaración. Porfa, las sustituciones simples, las composiciones o síntesis y las descomposiciones no las podemos clasificar como redox. Sí hay transferencia de electrones, pero es lo que decimos, digamos que la clasificación la hacemos de esa forma para no confundirlas. El redox sería todo aquello que no, o sea, que aparte de la transferencia de electrones no encaje como síntesis, descomposición o sustitución simple, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. De hecho, no tienen redox en el ejercicio, por decirlo de alguna manera, así que nadie debe escribir redox. Profe, y otra pregunta. ¿El CIPAS de mañana de la otra tabla es también por este mismo link? Porque es que a mí no me aparece en el campus ni el nombre de la profesora, ni tampoco me aparece los CIPAS
No sé si es por este mismo, para pues como ya está el chat, ahí Sí. te envían. Todos los CIPAS son por exactamente el mismo link, o sea, por el mismo link que usamos desde el primer día. Igual si la idea es que ustedes busquen en la plataforma cualquiera de nosotros somos 5. Entonces, si de pronto no encuentras a tu profe específico, a tu tutor específico, pues puedes inscribirte en cualquiera de nosotros. Por ejemplo, yo en el mío siempre coloco mi nombre en el título del CIPAS para que sea más fácil buscarlo. Pero puedes inscribirte en el de cualquiera de nosotros, pero sí, todos son por exactamente el mismo link siempre. Gracias, profe. ¿Y tienes alguna otra pregunta, Caterina? No, profe, ya resolví la duda porque pues lo que te digo, pensé y pues lo hice así con la aplicación en la industria, pero del compuesto como tal del fosfato de sodio y me toca es ahora cambiarlo. Vale. Gracias, profe. Ahora le voy a dar paso a Kylie Nico. Ya tienes el micrófono Espera, activo. porfis, antes de pasar a Dime. Kylie. Hombre, ese es, perdona, el tema de la semana de la química, sí, si bien la grabación está en YouTube, no se les vale si no entregan el diligenciamiento de la asistencia al evento. No es que entonces miro el video de YouTube y ay, es rico, me gané puntos sencillo porque pues tenían que haber llenado la asistencia. Entonces no Sí, es simplemente ver la grabación y hacerlo. Tienen que aparte de ver la grabación, mostrar la evidencia de que efectivamente asistieron al evento. asistieron. Ajá, era Sí, asistir, no no era no es un solamente gato por ver liebre. ahorita. Ajá. Correcto, no es que nos van a hacer gato por liebre porque las cosas tienen un orden y pues el evento ya pasó. Los que tienen la asistencia pueden ganar los puntos, los que no, no hay nada que hacer. Listo, ahora sí, Kylie. Buenas noches, profes. Pues mi duda era relacionada con lo que estaba hablando la otra compañera. Digamos, tenía dudas en que yo asistí a lo de la semana en la química y pues, digamos, le tomé la captura a la reacción química. Pero entonces tenía duda en que si lo hacía con ese, también tenía que hacerlo con la de la tabla. Y ya. Pero entonces ya la profe me hizo dudar porque digamos, se tenía que tomar la captura de la reacción o también se tenía que tomar captura del registro de la asistencia. No, nosotros tenemos el registro de asistencia. Yo no puedo hacer las pruebas del evento, no lo puedo hacer. Entonces, tranquila, por ese lado. O sea, si te registraste la asistencia, nosotros lo vamos a ver. Sí, porque nosotros vamos a tener acceso a la asistencia, entonces ahí se hace la verificación Ajá. de la asistencia y pues adicional vemos el pantallazo de ustedes. Vale, profe, gracias. De todos modos, creo que el 15 de noviembre es el certificado, lo entregan. El certificado de ese evento. El certificado de asistencia también es otra opción. Gracias, Anita. Kylie, ¿tienes de pronto alguna otra duda? ¿Te queda claro en ese momento? No, señora, ya quedó claro. Vale, listo. Tenemos ahora a de Yanira y a Ana. Pues va primero de Yanira. Listo, Yanira. Bueno. Sí, profe, buenas noches. Mi pregunta era, o sea, tomamos la captura de pantalla de aquí y la compartimos en el campus virtual. En el Pero foro de no, discusión, perdón, en el foro de discusión. no. O sea, tú tuviste que haber tomado cuando asististe a las conferencias una captura.
Si tú no asistes a las conferencias, tú lo haces con la reacción que te aparece en la guía. O sea, las conferencias que ya pasaron. Sí, las conferencias fueron la semana pasada. Pues yo sí asistí, pero no tomé captura de pantalla, profe. ¿Y tú diligenciaste algún formulario de asistencia? Sí. Pues en ese caso, si estás segura que hiciste ese formulario de asistencia, podrías buscar una reacción en la grabación, pero recuerda, tienes que haber asistido, es decir, tienes que aparecernos a nosotros en en el formulario. Bueno, la verdad segura, no sé, de pronto me confundo con otras materias. ¿Ok? Porque si en ese caso no, si no estás segura, entonces es mejor que hagas el punto de la tarea, porque si no, pues si nosotros verificamos la asistencia y no apareces, pues entonces no vas a tener puntos en el ejercicio. Y entonces ahí, ¿qué debo de hacer? La tarea normal, tú ya escogiste el número, buscas la reacción y clasificas, luego pones la definición y luego la aplicación en la industria. Ok. Gracias. Vale, dale. Luego vamos a Ana. Ana, ¿qué pregunta tienes? Bueno, bueno. Bueno, parece que no. Entonces, si les parece, cerramos ya el CIPAS. Les voy a copiar aquí cómo quedaría el día de hoy. O sea, si para el ejercicio uno, las definiciones de las reacciones van a tomar lo que se dijo en el CIPAS, entonces ahí les vuelvo a enviar la imagen. Obviamente, donde les escribí que aquí ponen el link de la grabación, tienen que esperar a que pues se suba la grabación a YouTube, pero de esa manera sería como harían la referencia bibliográfica del CIPAS de hoy. Esto sí lo van a usar, si lo van a usar, ¿listo? De lo contrario, pues ya, si usan otra fuente, pues colocan la cita de la otra fuente y la referencia de la otra fuente. ¿Listo? Entonces, pues si no es más, dejamos de grabar y ya, ¿sí? Cerramos el CIPAS.